Tardes para mí, insisto con esto, y también insisto con el deseo de que se estén cuidando, de que realmente estén bien, que vuestra familia también se encuentre de la misma manera. Hoy vamos a trabajar de manera bastante breve, espero, un texto de Jerome Brunner que escribió en el año 1972. Es un texto viejito que por ahí no tiene la información más actualizada sobre algunos descubrimientos que posteriormente se realizaron sobre el tema de, bueno, la relación entre primates y humanos, etcétera, pero me parece que no es el punto central de su reflexión, sino que precisamente este punto se refiere a, bueno, en una comparación filogenética, ver cómo la infancia humana, la inmadurez humana, tiene ciertas funciones que no son absolutamente originarias en el sujeto humano, sino que tienen como una especie de preparación previa en la historia de lo vivo y fundamentalmente en la historia de nuestros antepasados más cercanos, que son los primates superiores, de los cuales, bueno, les comento, somos descendientes, ¿sí? Digo, para no creernos demasiado especiales. Vamos a empezar con este punto que a mí me gusta. Yo espero que les organice esto. Cuando preparo una clase, en realidad no cuando preparo una clase, cuando leo un texto, me gusta preguntarme, bueno, ¿qué tipo de respuesta es este trabajo a qué tipo de pregunta? Y esto lo llamo tesis, ¿no? ¿Cuál sería la tesis que sostiene determinado artículo, determinado autor en este trabajo? ¿Sí? ¿Qué pregunta se intenta develar? Hacían grandes rasgos, como Brunner escribía muy bien, se encuentran en el principio, ¿no? Y una de ellas es que la naturaleza y los usos de la inmadurez humana, tienen una base evolutiva. O sea, si tiene una base evolutiva, uno podría pensarlos en términos de adaptación y ventajas adaptativas, ¿no? Efectivamente, tiene una base evolutiva esta naturaleza y uso de la inmadurez, pero no es una adaptación a un medio natural, sino que responde a una adaptación a un medio que es cultural, ¿sí? La prolongada infancia humana, que en algunos casos llega hasta los 40 años, a juzgar por algunos que andan por ahí, ¿sí? Esta prolongada infancia en realidad sirve para la adaptación a un medio que ya no es natural, sino que es cultural, artificial y fundamentalmente simbólico, ¿sí? Esto presupone una tarea de la inmadurez humana, una tarea para nosotros que la estudiamos, pero además también todo un despliegue de instituciones, de tecnologías, de dispositivos que capturan a esta inmadurez, a la que denominamos infancia, para acercarla, como ya hablamos alguna vez, a lo que sería un humano competente de su cultura, ¿sí? Va a decir Brunner directamente, debemos preparar al joven para cambios imprevisibles, que son los cambios culturales. Los cambios naturales suelen ser más predecibles, ¿no? En cambio nosotros, fíjense ahora, ¿quién iba a predecir? Yo estuve leyendo el libro de Ludovica Esquirru y no aparecía el coronavirus este año. Nadie podía predecir hace prácticamente unos días atrás que íbamos a estar en esta situación y además aceptándola racionalmente, ¿no? Bueno, los cambios son impredecibles. Uno de los puntos que va a trabajar, porque le va a interesar precisamente cómo el sujeto accede a ese universo simbólico, y esto es una cuestión del aprendizaje, ¿no? Podemos decir, este tema junta dos aspectos que son infancia, que es donde está el núcleo para nuestro programa, ¿sí? Entra en esa unidad temática, ¿sí? Pero también aprendizaje, ¿no? Precisamente el acceso a ese universo simbólico, y este es un modesto caso, pero intenta hacerlo también, es a través de procesos de educación, de aprendizaje, etc. Y va a decir que existen en esta evolución varios procesos a analizar. En primer lugar, la naturaleza y evolución de la organización social de la especie, ¿sí? Desde la especie prehumana hasta la especie humana. Según las distintas tesis, si bien hay diferencias cualitativas entre el humano y los primates superiores, no hay un completo vacío entre una cosa y la otra. O sea,
no parece ser cierta la tesis que supone que nacimos ad novo, de la nada, ¿sí? O sea, estaba el mundo ahí y de pronto Dios creó al hombre y a la mujer. Esto no parece ser cierto, sino que lo más probable o lo más seguro dentro de lo que podemos saber actualmente es que, bueno, venimos a ser como una subvariante en un reino natural que luego sí realizó un camino cualitativamente distinto, un salto revolucionario respecto de los niveles de organización social previos. Es más, podemos decir, y acá tomo ideas de Tomasello que no aparecen en el texto de Brunner, porque Tomasello no había escrito absolutamente nada de esto todavía en el año en que Brunner publica este trabajo. Sí, pero Tomasello haría diferencia, creo que ustedes lo han visto esto en psicología general, diferencia dos tipos de especies, ¿no? De aprendizajes, aprendizaje social y aprendizaje cultural. Quiero decir, lo social es un fenómeno que nos excede como humanos, los animales también lo son, pero los humanos seríamos específicamente culturales y ahí en esa diferencia ubica Tomasello el Rubicón, ¿sí? Entonces Brunner va a decir la evolución social de los homínidos, de los primates superiores, mantuvo o propuso los requisitos previos para una organización social y cultural específicos de nuestra especie. ¿Sí? Va a tomar, por supuesto, una serie de hitos que ya a esta altura son clásicos, ¿sí? El inicio de la utilización de instrumentos, que es la idea de Engels, fundamentalmente, que viene de Marx, que la utilización de herramientas nos diferencia del resto de las especies. Esto también es una discusión, porque hay muchas investigaciones que dicen que animales tan espantosos como los cuervos utilizarían herramientas, ¿sí? Que los chimpancés efectivamente lo hacen, y Tomasello de nuevo va a decir la diferencia va a estar en el efecto trinquete, no sé si se recuerdan, o sea, cómo estas modificaciones o estos instrumentos se van modificando generacionalmente, ¿sí? Pero la utilización de instrumentos en todo caso nos ha puesto en la puerta del desarrollo específicamente humano. Va a hablar también de funciones que están en esta bisagra entre lo humano y lo primate superior, que son las funciones del juego y de la imitación. A esta imitación él la va a llamar aprendizaje por observación, porque ya en esa época había toda una discusión acerca de qué es imitación, qué es no, si cuando uno imita solamente un gesto o una determinada perspectiva, ¿sí? Esto también es Tomasello. ¿Sí? Y por último se va a referir a los hilos específicamente humanos, que es cómo estas condiciones previas dieron como posibilidad el desarrollo de un tipo de herramienta semiótica específica de lo humano, que es el lenguaje, y cómo el lenguaje modifica los actos de infancia. Uno de los puntos importantes que va a trazar Brunner para proponer estos cambios es el debilitamiento del vínculo entre los primates, ¿sí? Precisamente los vínculos demasiado estrechos, esto también lo han propuesto otros autores, probablemente este cuatrimestre, si nos da tiempo, lo veamos. Hablan de dos tipos o se sostienen dos tipos de crianza, una crianza exclusiva y una crianza cooperativa, ¿no? Parece que la crianza exclusiva cierra los caminos al desarrollo, en cambio la crianza cooperativa, en la que varias mamás o papás cuidan a varios de sus hijitos, ¿sí? Estoy hablando también de los animales, esta posibilidad de algo más compartido en un pequeño grupo social permitiría sí determinadas pautas de desarrollo, entre ellas el juego, por supuesto. Pero todo esto se inició con un cambio en la estructura de la atención, va a decir Brunner, ¿sí? Que es el despliegue de la atención no ya para lo que tiene que ver con la sobrevida, sino para observar al otro, ¿sí? Es el despliegue de la atención para observar al animal dominante, anticipar su conducta y evitar la confrontación, ¿sí? Sería como un antecedente, muy antecedente de lo que hoy conocemos como teoría de la mente, que nos permite anticipar el comportamiento posible de los otros, pero además agregarle intenciones al comportamiento de los otros para poder explicarlo. Acá habría, bueno, cierta cuestión que
Fíjense que es un paso evolutivo bastante interesante, pasar de asustarse de todo a asustarse de determinados signos o gestos que algún animal dominante produce sobre el resto, ¿sí? Esta estructura de la atención permite precisamente desprenderse un poco de lo cotidiano como constante, ¿sí? Y habla de un patrón más relajado en el que surge una prolongada relación entre la madre y la cría. Madre y cría porque por lo general en el reino animal esta es la díada efectiva, ¿sí? La madre y la cría tienen un prolongado tiempo, y esto también está relacionado con la inmadurez, en el cual se produce un intercambio entre ellos, y precisamente el juego, me estoy adelantando un poquito, pero el juego de las crías parece ser más consistente con un aprendizaje en la medida en que se produce en esta relación entre la madre y la cría, ¿sí? El bebé, el cachorrito, el monito, explora más, juega más con determinadas herramientas cuando está en esta interacción social específica. El tercer punto es que con este patrón, y lo que anticipábamos recién, con este patrón de relación, perdón, se desarrolla el juego entre las crías, ¿sí? Pocas especies animales juegan entre sí. Y es precisamente en esto, en un ámbito más relajado, en donde se puede producir el juego, ¿sí? También se desarrolla un sistema de reciprocidad en el cual, bueno, determinados miembros del grupo comparten espacios o comparten trabajos, faenas, lo que fuere, ¿sí? Y algo que es muy importante desde el punto de vista del aprendizaje, que podemos denominar, siguiendo un poquito más a Brunner, el primer tipo de aprendizaje, que sería el de la observación de la conducta adulta. Pero esto es curioso porque el adulto que sirve como modelo en realidad no está tratando de enseñar nada, ¿sí? No les prepara un PowerPoint con videíto, el mono más grande a los monitos, ¿sí? Sí, discúlpeme, pero digamos, lo hace en un contexto en el que hace algo y el animal, ¿sí?, pequeño, se va acercando y va tratando de imitar, con toda la complejidad que la imitación tiene, algunas de las pautas observadas. Este es el punto que va a tratar a continuación Brunner, que es el del aprendizaje por observación. Y dice que esta conducta tiene dos prerequisitos. Uno es la habilidad para abstraer o diferenciar a uno mismo de una tarea, para verse a uno mismo, a su propia actuación, como diferenciada de la otra. O sea, es como reconocerse en el espejo, ¿no? Uno está viendo que alguien hace algo y ahí, para uno luego hacerlo, tiene que abstraer la situación previa respecto de la mía. Por otra parte, se construye un patrón de acción cuando uno imita una conducta, o sea, la distribución de una secuencia apropiada de un conjunto de subrutinas elementales para ajustarse a un modelo. Todo acto es un acto complejo. Todo acto que uno quiera imitar de otro por observación implica una serie de cosas que tienen una cierta organización, y de esa organización depende su éxito futuro. ¿Cuáles son las consecuencias de utilizar las herramientas? Bueno, va a decir, primero, hay antecedentes para la utilización de herramientas. Un antecedente claro es la locomoción bípeda, o sea, andar en dos patas, y la liberación de las manos, ¿sí? El crecimiento del cerebro, que surge en esta dialéctica con el desarrollo de la utilización de las manos de una manera más flexible. Pero claro, con la locomoción bípeda, el canal de parto es menor, ¿sí? Es menor que si anduviéramos en cuatro patas, con lo cual el tamaño del cerebro debe ser adecuado para ese canal posible de la locomoción bípeda, con lo cual los cachorros humanos debían nacer más pequeños que lo esperable, ¿no? Y con una neotenia que es prolongada, que es esta distancia que hay entre el sujeto recién nacido y el adulto de una especie. Nosotros nos diferenciamos mucho en el momento del nacimiento de lo que son los adultos de la especie, no así con las cucarachas, que las recién nacidas son iguales a una cucaracha grande, solo les resta crecer. Incluso los potrillitos tan hermosos, ¿no? Pero uno los ve, bueno, son bastante parecidos a los adultos. En cambio, nuestros bebés, uno diría, ¿y esto qué va a hacer luego?
Bueno, precisamente va a desembocar en un sujeto humano. La utilización de herramientas, y esto es algo que yo antes de leer esto no lo sabía, está bueno. La utilización de herramientas inicialmente es opcional y no obligatoria. O sea, ¿por qué es opcional? Perdón, tendría que haber hecho así. Me salió la gran Rodríguez Larreta, les pido disculpas. Igual acá no hay nadie, así que, bueno, les decía, la utilización de herramientas es opcional, no depende la supervivencia del uso de herramientas en los primates, ¿sí? Sino que se puede utilizar o no se puede utilizar, y esto implica cierta variación muy cercana al juego en este uso de herramientas, ¿sí? Y precisamente esto es lo que marca el segundo punto. Al no ser obligatoria, supone su uso prolongado durante el juego. No habría desarrollo de herramientas en una actividad hermana que es la del juego para Brunner. El juego tiene dos funciones importantes. Por un lado, es un medio para minimizar las consecuencias de las propias acciones y por lo tanto de aprender en una situación menos arriesgada. Tanto es así que Rivière le pone un nivel de suspensión a este juego, ¿no? O sea, es evitar las consecuencias que tendría la acción verdadera. Los cachorritos juegan pero no se lastiman, y si en eso se tropiezan con algún miembro mayor del grupo, de la manada, de lo que fuere, bueno, no se va a sentir atacado, a lo sumo les pegará una patadita y saldrán corriendo los cachorros, ¿sí? Pero si minimizan las consecuencias de las propias acciones en el juego, con lo cual se puede actuar, pero poniendo entre paréntesis, ¿sí?, las consecuencias que esa acción tendría en el mundo. Retomo, les pido perdón, había un pequeño problema técnico. La otra función es que el juego proporciona una excelente oportunidad para ensayar combinaciones de conductas que nunca serían intentadas bajo condiciones de presión funcional. ¿Qué quiere decir? En el juego hacemos cosas, todos los animales que juegan hacen cosas que si estuvieran bajo una amenaza no podrían hacer, habría que salir corriendo. Pero además tampoco tendrían una utilidad adaptativa inicial, ¿sí? Uno cuando ve un monito, un chimpancé que está jugando con un palito, lo pone en un lado, en el otro, se lo pone entre sus dedos, lo pone entre la piel, bueno, eso no tiene ninguna función adaptativa, pero sí modificar, ir probando, ir explorando ese territorio que la herramienta le proporciona. Va a decir Brunner que algunos autores están convencidos de que el dominio de habilidades en el uso de herramientas entre los antropoides subhumanos depende no solo del aprendizaje por observación, sino también de que éste tenga lugar en la estrecha situación de interrelación madre-hijo. ¿Sí? Acá fíjense que se están combinando cuestiones que tendrían que ver con el aprendizaje, con cuestiones afectivas del vínculo, bueno, vamos, el vínculo afectivo que describe Bowlby, el apego, ¿sí?, que es un producto del desarrollo inicial, pero un producto del desarrollo. Se está juntando como características del aprendizaje específicamente humano, algo que ya viene desde antes, o sea, exploración de herramientas en un ambiente de juego bajo una relación estrecha e intensa, afectiva y de protección también, por supuesto, entre madre e hijo. Me vuelve a pasar lo mismo. El otro título que trabaja Brunner es el juego en relación con la utilización de instrumentos, ¿sí? Fíjense que hay como una coherencia en el relato que él va estableciendo. Y dice que el juego, dada su independencia del refuerzo, o sea, nadie juega por refuerzos positivos, como diría el conductismo, y además su aparición como en un medio relativamente carente de presiones, puede producir la flexibilidad que hace posible la utilización de instrumentos, ¿sí? O sea, esta flexibilidad que caracteriza no solo el uso de instrumentos, sino además, y en consecuencia de esto, la mente humana, ¿sí?, tendría su origen en estos intercambios con determinadas herramientas que se producen en un ambiente relativamente carente de presiones, ¿sí? Además va a decir algo en lo que no me voy a meter ahora, que es que el juego tiene un patrón formal similar al del lenguaje. Está diciendo Brunner, todo esto a mí me va a llevar al lenguaje y luego a la escuela. Esta sería un poco la idea de todo el artículo.
En cuanto a los adultos como modelos, va a decir Brunner que ni entre los chimpancés ni en las sociedades infinitamente más evolucionadas de cazadores y recolectores existe mucha intervención directa por parte de los adultos en el aprendizaje de los jóvenes. Sirven principalmente como modelos y como fuentes del afecto necesario. No hay en estas culturas humanas, a las que podríamos denominar más primitivas todavía que la nuestra, ¿sí?, ni entre los chimpancés, una voluntad de enseñar, ¿sí? Hacen las cosas y los sujetos, en el contexto en el que se hacen las cosas, van experimentando en esta observación. La pregunta sería, porque hasta ahora estuvimos hablando de el rol del ambiente para el desarrollo de herramientas, del juego, del aprendizaje por observación y para el aprendizaje humano. ¿El ambiente tiene que ser un ambiente desafiante o un ambiente estable? ¿Sí? Y Brunner, total esto no es una novela, les puedo anticipar un poco la conclusión, va a decir, tiene que tener un poco de cada cosa. O sea, ni que sea un ambiente demasiado generoso en el sentido de que uno no se tiene que mover para alimentarse o para conseguir aquello que quiere, ni un ambiente absoluta y constantemente desafiante en el que cualquier actividad que tenga que ver con la flexibilidad, la manipulación de instrumentos, etcétera, no se pudiese hacer porque uno corre peligro. Y el ejemplo de los gorilas me parece que es bueno. ¿Sí? Dice, creo que el fracaso del gorila en su desarrollo posterior está relacionado con la facilidad con que puede satisfacer sus necesidades en el bosque. En su exuberante medio no existe una ventaja selectiva para el progreso. Es más, agrego yo, los gorilas no tienen predadores naturales, ¿sí?, salvo los cazadores. La necesidad de herramientas se da con mayor probabilidad en un hábitat duro y marginal, donde el premio es obtenido por una mente alerta. ¿Sí? Duro, marginal, más no desesperante sería la conclusión. Es necesario entonces para el desarrollo evolutivo que llegue al humano cierta necesidad, pero a su vez un entorno relativamente libre de presiones con su concomitante aumento en el juego, la exploración y la observación. ¿Se entendió este punto? O sea, el desarrollo evolutivo que ha llevado a que algunas especies desemboquen en el humano fue como el juego de esta doble cara, ¿no?, que no es contradictoria. Por un lado, cierta tranquilidad, pero también necesidad de. Acá se mete directamente el artículo en el proceso de instrucción, ¿no? Habla de la interacción entre adultos y jóvenes en el proceso de instrucción y acá ya estamos saliendo, ¿no?, en el artículo de lo que serían los prehumanos para entrar en la inmediatez, en la inmadurez específicamente humana. Y dice, en las sociedades primitivas la instrucción se produce en el contexto. ¿Querés aprender, no sé, a afilar una piedra para hacer un hacha? Te vas a dar cuenta mientras yo afilo una piedra para hacer un hacha, ¿sí? O sea, se produce en ese contexto, no hay una escuela para enseñarte a afilar piedras para hacer hachas. El niño nacería con una tendencia, o los sujetos humanos, algunas especies también lo tienen, esta tendencia neofílica que dice el texto, ¿no? O sea, de atracción hacia lo nuevo. Piensen en un gatito incluso, ¿sí? Atracción hacia lo nuevo, esa curiosidad, ¿sí? Y dice que se utilizan juegos y rituales para sacar provecho de la tendencia neofílica de los más pequeños, ¿sí? O sea, se crían, incluso desde las sociedades primitivas, a los niños y a las niñas en el interior de juegos y rituales que por supuesto están saturados de simbolismo. Y nosotros esto lo vemos claramente en los contextos de crianza de bebés, niños y niñas, que se producen en un contexto que es lingüístico, además es musical, es rítmico, etc., ¿sí?, pero que tiende a intercambiar o a presentarle la novedad a los sujetos en un contexto interactivo, plagado de símbolos y de palabras. Y como terminando ya la clase, se va a centrar en el medio simbólico por excelencia de los humanos, que es el lenguaje, ¿sí? Y dice que el lenguaje surge inicialmente como una extensión de la acción, pero luego se va a independizar de ella, ¿sí?
Es curioso porque acá este Brunner no va a tomar esta idea más cercana a la de Chomsky, sino que va a tomar una idea más cercana a la piagetiana, ¿no? El lenguaje como prolongación o como, diría Piaget, interiorización de la acción sobre los objetos, ¿sí? El lenguaje libera a su poseedor de la inmediatez del entorno, o sea, podemos figurarnos el entorno sin necesariamente estar constreñidos por el mismo, ¿sí? Y además permite resaltar ciertos aspectos del entorno, el lenguaje, ¿sí? Si uno está en un lugar muy amplio, en un campo, ¿no? Y señala para un lado, dice, alguien no sabe hacia dónde está señalando, y uno dice, ¿ves ahí al lado de ese árbol grande? Fíjense cómo el lenguaje ha tenido la función de difuminar todo lo que estaba alrededor para que nos quede en la atención solo ese árbol. Y eso no es producto de la señalización con el dedo, sino de la señalización lingüística, que más adelante vamos a ver, se produce en determinado contexto inicial entre el adulto y el bebé, ¿sí? En el cual se crea una atención conjunta, de nuevo estoy con Tomasero, que permite luego con el lenguaje realizar esta función que está diciendo Brunner ahora. Así pues, y acá estoy tomando como una de las frases finales, porque hasta acá vamos a llegar, o sea, hasta este título, a la utilización de los medios simbólicos del lenguaje, y dice Brunner, y esta es una frase textual de él, así pues, el lenguaje en su forma descontextualizada, o sea, saliendo del contexto específico de su acción, se convierte cada vez más entre los seres humanos en un medio para transmitir el conocimiento. Esto no era al inicio, no aparece la escuela junto con el lenguaje, la escuela aparece mucho después. Y por supuesto, la aparición del lenguaje escrito le da aún mayor amplitud a esta tendencia. Sigue la cita. Una vez que se ha establecido este modo de transmitir el conocimiento, están presentes las condiciones para inventar la escuela, que es un invento de la modernidad, más o menos, ¿sí? La escuela es un desarrollo muy reciente desde el punto de vista evolucionista, incluso desde el punto de vista histórico. El último punto les dije que habla de la educabilidad específicamente. No es un tema que me interese mucho porque esta materia no es psicología educacional. Por eso lo vamos a cortar acá el artículo. Bueno, espero que les haya sido más o menos claro. Disculpen los errores técnicos y luego les voy a estar mandando un mail con la actividad que me gustaría que hicieran también esta semana. Bueno, nos vemos y sigan cuidándose, por favor.